Hola, buenas tardes. Otra vez por aquí. No había podido colocar videos, estaba un poquito mal de salud. Y bueno, ustedes saben que tengo cáncer y bueno, esto es un sube y baja. Unos días estamos mejor, otros días no. No me han podido hacer el tratamiento porque estoy muy inflamado del hígado y bueno, ya les contaré el proceso que llevo. Yo ahora quiero contarles otra partecita de mi libro, de mi historia, ¿no? Para que también se empapen y bueno, tengan un poquito más de entusiasmo al leer el libro. Yo les venía diciendo que cuando llegué a Argentina era una cosa maravillosa, ¿no? Era tener mi libertad al 100%. Era estar en un país que no, bueno, ya lo había visitado anteriormente, pero de vacaciones. Entonces, pero para vivir nunca se me ocurrió porque pues en ese tiempo yo tenía a mis hijos en Argentina, pero igual no era la posibilidad de yo irme a vivir y mucho menos de separarme, porque yo idolatraba a mi ex, al padre de mis hijos, ¿no? Entonces, la verdad tenía una obsesión y estaba enferma de que ese era mi amor de mi vida, lo idolatraba. Que sin él no podría vivir, que sin él no podía yo subsistir. Y era mentira, porque la que trabajaba era yo, la que llevaba todo el movimiento de mi peluquería, del restaurante era yo. Entonces se me cayó el micrófono. Entonces pues como uno se enferma, como lo enferman psicológicamente y moralmente, entonces uno dice que no puede dar más y que sin esa persona no puede sobrevivir, pero no es así, no es cuestión de sobrevivir porque uno tenga una persona al pie, no. Es cuestión de saber llevar las situaciones y saberlas manejar, ¿no? Pero como nosotros, muchas personas como yo, que bueno, que era débil de carácter en ese momento, débil de espíritu, me dejaba manejar por una persona que de pronto en ese momento tenía mucho más poder sobre las demás personas, entonces pues lo cogen a uno y bueno, lo vuelven nada. Pero no fue así. Cuando yo llegué a Buenos Aires fue vivir mis 17 años, esa experiencia tan bonita que uno tiene cuando es adolescente, pues yo la estaba viviendo en Buenos Aires, yo la estaba viviendo desde el momento cero, empecé a vivirla, a conocer esas calles, San Telmo, Puerto Madero, todo. Era una cosa impresionante montar en el metro, pues en nuestra ciudad, en Colombia no tenemos metro, pero bueno, era un adelanto. La ciudad, Buenos Aires es muy hermosa, que cuando puedan ir, vayan, visiten esa ciudad. Y llegar a vivir allá fue un acierto, la verdad. Tenía mis hijos, llegué donde mis hijos, me recibieron con los brazos abiertos. Llegué a vivir con mis dos hijos menores, pero también con mis nueras. Entonces llegué a conocerlos, ¿no? Llegué a ver cómo eran de grandes, unas personas ya hechas y derechas. Y para mí fue llegar a vivir y convivir con personas que no había vivido, o sea, no había convivido con personas diferentes a mi entorno familiar. Fue muy difícil, pero bueno, no imposible. Vivíamos con más chicos, con chicos jóvenes. Yo tenía unos 43 años cuando me separé y bueno, fue difícil, pero no imposible y fue una experiencia muy bonita. Llego a vivir a Buenos Aires sin un peso, llego a vivir a donde mis hijos que me recibieron de maravilla,
me daban su apoyo en todo lo que yo quisiera, en todo lo que yo quisiera hacer, salir, bueno. eh, yo de primera, o sea, nunca me había, ni nunca estoy acostumbrada a dejar de trabajar, incluso ahora en este momento que es uno de los momentos más terribles de mi vida que estoy pasando, eh, por mi salud, ¿no? No lo digo por maltrato ni nada, sino por mi salud. Yo creo que no tener la salud es algo muy, muy terrible porque uno no sabe qué le espera mañana, ¿no? Una persona con cáncer siempre estamos a la expectativa si vamos a seguir o no. Pero bueno, seguimos luchando y todo lo que yo he vivido me ha enseñado y me he acostumbrado a fortalecer mi corazón, mi autoestima y a seguir, que no hay batalla, o sea, que no hay batalla perdida hasta que no se lucha. Y bueno, seguimos luchando. Llego a Buenos Aires y yo me la pasaba en el apartamento porque no tenía nada que hacer. Solamente los fines de semana salíamos a recorrer la ciudad, ¿no? A mirar, me enseñaban a conocerla un poquito, sus calles, sus metros, sus autobuses, bueno, todo. Pero no me acostumbraba a estar sin trabajo. Entonces para mí era terrible eso de estar sin hacer nada. Entonces entre semana me la pasaba en el ordenador mirando conociendo un poquito más de la historia de Buenos Aires, de Argentina, de sus calles, de sus personajes, todo. Entonces un día se me da por mirar qué hacían en Buenos Aires de deporte. Y allá es muy común estar patinando por las calles sobre ruedas, en roller. Entonces se me da, yo desde pequeña quería aprender a patinar o a bailar ballet. Eh, Vengo de una cuna que no ha sido muy económicamente, no hemos tenido, entonces pues esas eran dos cosas que no se podía hacer. Y más en esos tiempos que comprar unos patines eran súper costosos, ¿no? Y de estudiar ballet pues era para ricos o para personas pudientes, como decíamos, ricos en dinero, ¿no? Entonces, bueno, nunca se me dio, pero yo veo la oportunidad en Buenos Aires y digo, yo quiero aprender a patinar. Y un día que estaba yo ahí en la casa sola, sin hacer nada, le digo a mis hijos, bueno, vi una tienda de patines y los compré, bueno, yo no tenía dinero, pero mis hijos me daban su apoyo para que utilizara sus tarjetas. Entonces los compro por internet. Cuando llegan ellos les digo, Santi, tienen que llevarme a esta tienda porque, bueno, no sé dónde queda y he comprado algo. Entonces me dicen ellos, ahora en qué se metió y con qué dinero compraste eso. Le dije, pues con sus tarjetas, pero en cuanto tenga yo les voy a pagar. No sé si me valieron 150 pesos argentinos o 100 euros, bueno, no recuerdo ahora cuánto me valieron. Entonces me llevan mis chicos y entramos al almacén, era un almacén súper grandísimo y me dicen, yo me dirijo a la parte de deportes y estaban allá los patines, los rollers y dicen, madre, que compraste unos patines, y yo sí, compré unos patines, unos rollers y quiero aprender a patinar. En ningún momento me dijeron, no, pues estás loca, no. Ellos me trataban como si yo fuera una niña adolescente y bueno, me cuidaban muchísimo, la verdad, y me apoyaban en lo que yo quisiera. La verdad es que hasta este momento me han apoyado y me han dado lo que yo he necesitado. No me gusta pedirles dinero, pero bueno, cuando he tenido la necesidad me han solventado y me han dicho, aquí tienes. Entonces yo creo que hice un buen trabajo con mis hijos, en eso sí, nunca me han defraudado. Entonces llego yo, compro mis patines,
Me la pasaba todo el día de la sala a la cocina, de la cocina al baño, del baño a mi habitación, a la habitación de los chicos. Bueno, yo decía, no, ya voy a salir a comerme el mundo en ruedas. Y nada, ellos me veían muy entusiasmada, entonces pues me ayudaban, me ayudaban a estar ahí en la casa y correr, ¿no? Y cogerme como una niña pequeña con mis patines. Y bueno, llega un domingo que mi hijo Santi me dice, madre, vamos a Puerto Madero, que allá hay bastante gente que patina y de pronto tú viéndolos o hay alguien que te pueda enseñar a patinar. La verdad es que para mí fue muy, muy lindo que mi hijo me hubiese llevado ese día y encontramos una persona que estaba patinando, pues que le estaba enseñando a unos chicos, a unos niños, a ponerse los patines y la forma que uno debería de patinar y cómo se debería impulsar y cómo debería de hacer, o sea, su cuerpo y todo para empezar. Entonces le dice mi hijo, oye, ¿tú le enseñarías a mi madre a patinar? Pues ella nunca se ha puesto unos patines, no sé qué, hasta ahora. Y el chico le dice, sí. No sabíamos que a este chico lo llamaban el profesor sin patines, porque él nunca se había estaba enseñando a patinar, pero él no sabía patinar. Bueno, en fin, a mí me enseñó a poner los patines, a mirar cómo me ponía, qué posición ponía de las piernas, el cuerpo, que si me llegaba a caer, cómo podía yo caer para que no me lastimara, bueno, en fin. Eso fue una clase de 2 horas, me acuerdo que le valió 50 pesos argentinos y bueno, me dejaron ahí, después ya yo me fui a casa sola, pero encantadísima. Bueno, eso el lunes yo dije, ya sé patinar, ya no sé qué, vuelvo al mismo sitio, el chico no estaba, bueno, yo me pongo los patines, empecé como un pato a dar mis primeras eh, pasitos y bueno, en fin. El martes lo mismo y el miércoles lo mismo a la misma hora, estábamos en primavera, entonces era bonito salir y de verdad que hacía un clima bastante bonito, entonces pues muy agradable estar haciendo ejercicio. Yo estaba pasando por un proceso muy difícil. Nunca lloré porque yo dije, ya he llorado suficiente para seguir llorando. Sí, me hacían falta muchas cosas y una de esas cosas era el dinero, porque yo en Colombia lo tenía todo. Tenía mi peluquería, el restaurante, tenía muchas personas a cargo, podía comprarme lo que yo quisiera, pero bueno, no tenía mi libertad, que era lo más importante. Me podía comprar cualquier cosa y no me dolía, pero yo en Buenos Aires no tenía modos de comprarme o de decir compro, me voy, quiero esto, me lo puedo comer. No, me tocaba decirle a mis hijos y para mí eso era muy, pero muy difícil. Eso era uno de los impedimentos que me dejaban como seguir y sentirme triste, ¿no? Qué tristeza que después de que uno haya tenido tantas cosas, se hayan esfumado así por que no me pesa, que en esos momentos, bueno, yo decía, Dios mío, estoy haciendo las cosas bien, las estoy haciendo mal, ¿qué me va a pasar? ¿Será que sí voy a poder seguir adelante, seguir luchando? Era muy difícil en lo que era económicamente, ¿no? Tenerlo todo y después no tener nada. Entonces era difícil, muy difícil. Además mi autoestima estaba por el piso. Yo decía, bueno, si la gente me ve patinando, me ve esto y que yo me caiga, ¿qué dirán? El qué dirán de nosotros es muy terrible, o sea, muy igual. Estaba enferma por el alcohol, me hacía falta también estar tomando, todos los días yo tomaba en Colombia, entonces yo decía, me hace falta algo. Y bueno, todas esas cosas fueron como fortaleciéndome
decía yo dentro de mí, decía, yo puedo salir adelante, yo quiero salir adelante, yo puedo. Si pude forjar un imperio, digamos, con mi peluquería, con el restaurante, con mis chicas, que tantos años luché para tener una peluquería con tanta gente, decía, yo puedo asimilar esto y afrontarlo. Sí, era poco a poco, no como de taconazo, de un tajo ya, venir y decir ya soy liberada, ya me liberé de todos mis problemas psicológicos, de todos mis problemas físicos. No es así y no es fácil, pero no es imposible. Entonces ya el miércoles llego y me pongo mis patines, me estaba poniendo mis patines, mi roller, y me encuentro que pasan por la calle roleando un grupo de varias personas, pero así muy rápido, y yo me quito los patines y me pongo a correr. Y fui donde ellos ya habían llegado, y entonces llego yo toda como emotiva, toda, pero con pena, con vergüenza al ir hacia ellos y decirles, bueno, ¿cómo les digo? ¿Cómo no sé qué? Porque ya yo les dije que no me podía expresar delante de la gente, no podía hablar y mucho menos con personas que yo no conocía, entonces era muy difícil para mí. Y me acerco y les digo, bueno chicos, ¿cómo están? Veo que ustedes saben patinar y todos guau, 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 guau. Entonces yo les digo, no, es que quiero que si pueden ustedes o saben de en algún grupo que enseñen a patinar, yo tengo estos patines y quiero aprender a patinar. Se acerca una chica y me dice, ¿llegaste al grupo que era? Era Carol, la profesora de patinaje, y dice, bienvenida, ¿de dónde eres? Le digo, de Colombia. Ya sale el esposo, Mati, y dice, llegaste donde tenías que llegar, a los Power Roller. Entonces yo, ay no, quedé encantadísima. Y les dije, ¿cuánto me cobran? ¿Cómo es o sea, cuando dan las clases? No sé qué. Las clases las dictaban todos los días, ellos todos los días salían a rolear y creo que eran 250 pesos argentinos o 300 pesos argentinos. Y yo dije, bueno, vale, yo mañana empezaría las clases, no sé qué. Y yo dije, bueno, de algún lado tengo que sacar. Llego muy feliz a la casa, súper alegre, diciéndole a mis hijos, ya voy a empezar a rolear, que me van a enseñar, no sé qué. Y mis hijos, sí que, pero ¿cuánto vale? Porque eso no es gratis, madre, no sé qué. Y les digo yo, bueno, vale 300 pesos, creo que era. Mis hijos en ese momento me dicen, vale madre, no hay problema, entre nosotros dos le pagamos las clases y usted lo que quiera. Empecé a rolear al otro día, fue espectacular, fue una experiencia muy bonita. Me recibieron, más o menos éramos unas 25, 30 personas muy lindas, personas de verdad que entendieron que yo tenía, 43 años, 45 años, 43 años cuando me separé. Que la edad, ellos entendían que la edad no era impedimento para empezar uno, porque habían personas mayores, grandes también, y bueno, dijeron, vamos a ver qué pasa con esta colombiana, me decían colombiana. Entonces empecé yo. Eso sí, la primera clase fue muy terrible porque no les entendía nada, porque ellos hablan igual que nosotros, pero tienen otros ademanes. De pronto, el boluda, pelotudo, y depende cómo lo digan, pues así van, son las palabras, ¿no? Como nosotros una vulgaridad, una grosería, la decimos muy fuerte, ellos también. Pelotuda te pueden decir
vos sos pelotuda y ya, pero en ese tono no pasa nada, se lo están diciendo como de joda, pero si tú ya te dicen, vos sos una pelotuda, pues ya es otro tono y ya le están diciendo a uno que es una pelotuda, que es una idiota. Entonces, bueno, todo eso tenía que comprenderlo y asimilarlo, pero como yo no sabía, fue muy difícil, porque en una clase de esas, bueno, yo no podía, claro que aprendí súper rapidísimo, no a frenar, pero sí aprendí muy rápido a patinar y a estar estable, ¿no? En una de esas me dice Mati, pelotuda, boluda, movete. Claro, para mí fue que me gritasen, era terrible porque venía de un maltrato psicológico y venía de maltrato también moral, y eso para mí era como un, Dios mío, me está maltratando, me está gritando, me está diciendo cosas feas. Entonces, bueno, ese día yo llegué a llorar a la casa, dije, Dios, es que mis hijos me dijeron, ¿qué pasó? ¿Te caíste? No, es que el profe me dijo que era una boluda, pelotuda. Y dice, ay madre, ellos hablan así, te tienes que acostumbrar, tienes que, cuando te estén hablando de boluda, hola boluda, te están diciendo de cariño, pero si ya te dicen las cosas con otra voz de mando, de fuerza, ya es diferente, pero tienes que todo asimilarlo, todo lo tienes que coger, todo tienes que llevarlo a la buena experiencia que te está pasando, no a lo malo. Ya lo que viviste atrás ya tienes que olvidarlo. Y todo eso, bueno, me conllevó a cosas buenas. Entonces, desde el primer momento empecé yo a asimilar las cosas y bueno, y a llevar las cosas, ¿no? Hasta este momento ellos se van a enterar cuando escuchen este video que ellos me ayudaron, obviamente mucho, pero a mí me daba mucho miedo que me gritaran boluda, porque pensaba que me estaban diciendo groserías, pero no era así. Además, no les entendía y me tocaba así, muy pendiente, de pronto por eso se me desarrolló tanto el oído, porque no les entendía. Entonces, si ellos reían, yo reía. Y si se quedaban serios, yo también. O sea, era una cosa. Pero yo nunca les dije. Hasta ahora se irán ¿a qué? A enterar. Bueno, ya se habrán enterado porque la mayoría de ellos compraron el libro. Y bueno, han sido muy buenos comentarios de mi libro, han sido muy buenas cosas, dice que está muy bien redactado y bueno, gente, tienen que comprarlo. Bueno, y eso era un ir y venir de emociones muy bonitas porque yo viví en Buenos Aires mis 17 años. Mi adolescencia la vivía ya con 43 años, 44 años y decía, esto es una belleza. Yo porque me perdí mis mejores años de mi vida. Perdí mi juventud al lado de una persona que nunca me valoró y lo vino a entender cuando me separé. Yo vivía feliz en Buenos Aires, vivía feliz con los chicos, me entendían, me ayudaban sin saber que me estaban ayudando, ¿no? Ellos, habían docentes, habían doctores, habían psicólogas, bueno, yo era la única que no tenía una profesión destacada, digamos, era peluquera o soy peluquera, pero bueno, eso a mí no me impedía estar dentro del grupo de ellos porque han sido y serán y seguirán siendo personas maravillosas, porque aún estoy en el grupo de ellos y bueno, todo lo que hacen puedo verlo y es un grupo maravilloso. Entonces todas estas cosas me enseñaron a mí a abrir caminos, a abrirme a mí también
Ya después seguí roleando, más o menos a los 2 meses ya estábamos en una carrera de Pharmacity, de las farmacias, y fue muy bonito. Mi primera carrera, ya iba a competir y decía, bueno, vamos a dar otro pasito, ¿no? Y eso fue muy, muy divertido. Ya empecé ya a tomarles un poquito más a a darme cuenta de las expresiones que ellos tenían y que, bueno, que tenía que ponerles cuidado para yo entenderlos. Bueno, fue espectacular, muy bonito. Ya fui a mi primera carrera, quedamos en un buen lugar y bueno, para mí también eso fue estupendo. Roleábamos todas las noches, salíamos a pasear, así fuera invierno, verano, primavera, otoño, todo. Íbamos a bailar los fines de semana, íbamos a compartir, íbamos a cenar, íbamos a comer. Era maravilloso. Y gracias a mis hijos, que ellos económicamente nunca me dijeron, no madre, hoy no tenemos. Me acuerdo un día que me habían invitado a cenar a Puerto Madero, pero no me habían invitado, íbamos todos pagando nuestro plato, pero yo no tenía. Se me acerca Sebas y dice, hoy no vas a salir, y yo le digo, no, porque no tengo dinero para salir, porque hoy van a ir a un restaurante de Puerto Madero y no tengo. Entonces me dice, yo te pago, luego ¿cuánto es el plato? Le digo, como 350, 250 pesos. Entonces dijo, toma, tú no vas a desaprovechar de ahora en adelante las oportunidades que Dios te pone, como tú dices. El día a día lo vas a vivir y desde que estemos aquí lo vas a tener que asimilar y llevar a cabo todos tus proyectos. Eso a mí me abrió definitivamente el corazón. Estaba viviendo mis 17 años en el cuerpo de una vieja de 43 años, de una persona grande, digamos vieja porque ya me siento mucho más madura, ¿no? Pero en ese momento era una niña de 17 años en un cuerpo de una mujer de 43. Entonces era muy bonito, era una experiencia espectacular y bueno, y les agradezco a mis hijos porque gracias a ellos aprendí muchas cosas. Una de esas fue aprender a querer a las personas de transgénero. Yo vivía metida en las creencias que esas personas no eran, porque así me criaron a mí, y me decían, pues con estas personas no se puede, con estas personas no sé qué, con estas personas igual, lo había vivido en la peluquería, y entonces pues no las quería. Pero gracias a mis hijos, a los chicos con los que vivía, a Freddy, a Santi Pacheco, a Santi Barrera, a Luisa, a todos, me enseñaron que no tenemos que ser elitistas, no tenemos que ser criticones, tenemos que ser consecuentes a lo que las personas son y no tenemos por qué estar criticando porque cada persona es un mundo diferente y cada persona tiene sus defectos, ¿no? Y nosotros no somos nadie para recriminar o destacárselos o nada. Cada persona es un mundo y aprendí eso, aprendí a ser persona, a ser mejor persona, a ser mejor mujer, a quererme a mí misma, a muchas cosas, a vivir y a conocerme también un poquito de mí misma, que yo sabía que podía salir adelante, pero eso lo tenía como no era con esa persona que yo quería, no podía. Entonces ya lo saqué, lo desfloré y dije, no, ya puedo salir adelante. Ya después de que pasaron 2 meses más o menos, un mes y medio, empecé a buscar trabajo
Y nada, mi experiencia en peluquería, yo muy pequeña quise ser peluquera, igual eh, llevo mucho tiempo en la peluquería, más o menos unos 45 años, y entonces pues eso me ayudó a conseguir un empleo. Me pongo yo, dije, voy a buscar empleo, no puedo seguir viviendo de mis hijos y tengo que pagar el cuarto, tengo que ayudarles, tengo que devolverles todo lo que ellos me han dado. Y bueno, empecé a buscar trabajo. Veo en las páginas amarillas, como decíamos en ese entonces, en el periódico, que se necesitaba peluquera. Allá dicen peluquera, no dicen estilista como en Colombia, y aquí también se dice peluquera. Entonces empiezo yo a buscar y había un aviso: se necesita peluquera en el barrio, uno de los barrios high de Buenos Aires. Y le digo a mi hijo, a Sebas, le digo, ¿me puedes llevar? Porque no sé esta dirección y tengo una entrevista. Entonces me dice, sí, yo la llevo. Me llevó hasta allá. Yo llego, muy queridas esas personas, muy queridas, doña Marina, doña Olga, Brenda y bueno, mi queridísimo Gabriel. Llegó, digo yo, pues si quieren presentamos una prueba. Yo sabía mucho de peluquería y me dicen, no es necesario, sabemos solamente con verla que ya tiene experiencia. Yo tenía el cabello hasta aquí, pelirroja, con mechas, siempre he llevado colores muy de fantasía, me gusta este color, que me lo quité un día antes, bueno, eso es un día antes de que se me cayera el pelo, que es un morado, un violeta así intenso, hermoso, que pues ahí no se ve, pero era muy lindo. Y bueno, ese día los rojos y todo eso, los verdes y todo, pues me encantan. Bueno, no ahora que no me puedo tinturar y bueno, lo tengo así. Vamos a ver cuánto me dura este look. Y bueno, bueno, voy y me dan el trabajo. Y bueno, yo ese día, digo yo, ya me estaba acostumbrando a coger un poquitico de las personas transgénero, pues a quererlas, a saberlas comprender, no a quererlas porque no tenía en el grupo con quien congeniar con estas personas, no había así, entonces pues no tenía cómo, cómo experimentar el trato, ¿no? Pero digo yo de ese día cuando llego yo, no sabía que Gabriel era transgénero y bueno, era gay. Y bueno, hizo un comentario muy maluco que después me, me pasó factura. Pero bueno, ahí aprendí también a que uno no debe de pensar para hablar y no hablar para pensar. Entonces todo eso me ayudó bastante. Conseguí el trabajo, empecé a trabajar, muy queridas, era espectacular, tenía mi trabajo, podía pagarles a mis hijos la habitación, podía pagar mis clases de roller, ya no tenía que decir no puedo ir porque ya tenía dinero para ir a comer, a merendar, porque merendábamos todos los sábados, pero bueno, a veces yo no iba porque no tenía dinero y no les iba a decir, chicos, yo no puedo venir porque no tengo dinero, no. Y bueno, era muy chévere, ya podía ir a los bares con ellos, ya podía hacer una vida diferente. Esto me ayudó bastante a desenvolverme, ya no tenía que estar así muy pendiente para escucharlos y para saber qué era lo que estaban hablando. Era espectacular, se me abrían las puertas a una nueva vida y yo decía, Dios mío, ¿por qué no conocí esto antes? Bueno,
pero era mi día había llegado, entonces tenía que aprovecharlo al máximo, tenía que comerme ese mundo en ese momento. Entonces, pues ya que me estaban ayudando mis hijos, me colaboraban, yo estaba trabajando, bueno, era una cosa impresionante. Ya me había hecho amigas, mi Marianita, mi Vivi, la Sanguinetti, que eran Lorena y eh, se me fue la paloma en este momento, eran muy queridas conmigo y bueno, todos, porque no puedo sacar a ninguno. Mi Gus, que es una excelente persona, mi Doc, bueno, si me pongo a mencionarlos a todos me voy a quedar acá. Y ya era, yo dije, bueno, ¿por qué no conocí este mundo antes? Y decía, pero bueno, ya estoy viviendo acá, ya empecé a coger cuerpo, ya de tanto rolear todos los días empecé a formarme el cuerpo, se me empezaron a bajar los rollitos de la cintura, empecé a coger piernas porque mis paticas eran así, pero yo era así. Pero bueno, ya empecé a coger cuerpo mejor, moldeado y todo. Y ya llevaba más o menos 2 meses en la peluquería cuando veo a mí me gustaba estar en la peluquería, pero no sé, no me sentía muy, muy complaciente con lo que yo hacía allá, entonces pues muy lindas todas, muy Gabriel todos, pero no veía el fuerte, o sea, me veía desperdiciada. Entonces dije, voy a buscar otro trabajo. Veo que necesitan, también en los avisos clasificados, veo que necesitan una profesora para un instituto de recién empiezan un instituto de belleza y necesitan una profesora. Me voy yo y dije, bueno, con mi experiencia, más o menos llevaba yo unos 35 años de experiencia. Entonces les digo yo, bueno, voy, me lleva mi hijo Sebas. Era muy cerca a la casa, era mucho más cerca a la casa. Me podía ir caminando, pero él me llevaba en la moto. Llego allá, me hacen la entrevista, habían varias personas, muchísimas personas, y bueno, ellos les gustó porque yo era colombiana y porque tenía muchos años de experiencia. Entonces me dicen, ¿tú nos ayudarías a montar un salón, una academia de peluquería? Era un instituto de varias cosas, pero no tenían en sí las clases de peluquería. Entonces les dije, claro, yo desde ceros, si quieren les puedo ayudar a hacer hasta los formatos de los chicos para que para que los vendan, para que se los den, no sé cómo va a ser el manejo, no sé qué. Y me contratan para ser profesora de peluquería. La verdad que, ay, perdón, es que estoy en peluquería, en la mini peluquería que tengo en mi casa para mis clientas especiales porque yo no he dejado de estar ocupada, no de trabajar, pero sí de estar ocupada, por lo menos de mantenerles el cabello bonito, peinado, así esté enferma, sigo con mi profesión porque no puedo estar sin hacer nada. Es muy indispensable uno cuando tiene cáncer estar haciendo algo, estar ocupada la mente y si no, no puede seguir adelante. Bueno, me estoy desviando del tema. Entonces, ya empiezo yo a hacerle todo, desde ceros. Empecé a acompañarlos a comprar los lavacabezas, empecé a acompañar a comprar los tintes, todo el material, los secadores, todo era muy bonito. Empecé yo a conocer más Buenos Aires, ya a donde tenía que comprar las cosas, no, muy bonito. Empecé como a dar órdenes
de donde se ponía como si fuera mi peluquería, mi instituto. Y yo decía, no, genial, o sea, depositaron en mí mucha confianza. Y bueno, esto yo empiezo a hacerle los planes de las chicas, ya empiezan ellos a promover, eso fue más o menos en 15 días, eso fue así, en 15 días ya teníamos todo, yo estaba haciendo los manuales para que ellas aprendieran, ¿no? Desde ceros. Y bueno, fue todo muy rápido, fue todo muy divertido y para mí era lo máximo. Yo iba a ser una profesora de peluquería. Empecé más o menos con unos 15 alumnos. Solamente había una jornada. Esto se difundió así, mejor dicho, en las villas, en todo Buenos Aires. Hicieron mucha propaganda, me pusieron a mí la foto, no, fue increíble. Y entonces, perdón, empiezan a llegar, a llegar, a llegar, a llegar. Y cuando yo me doy cuenta, bueno, ya empecé, yo empezaba, daba clases solo una vez en la semana y cuando ya me veo yo envuelta en todo, ya estaba dictando clases todos los días en las tardes o en las mañanas, dependiendo del curso, y ya era todo el día y todos los días. Y ya no empecé con 15 alumnos, ya eran 300 y pico de alumnos y esto fue maravilloso. Era estupendo, era sentirme realizada, sentirme valorada, me querían las chicas, pero tenía un problema y un grave problema, que yo soy primero disléxica, que confundo la P con la D con la T. Segundo, que mi ortografía es horrorosa, que no podía hablar delante del público y entonces para mí eso se me dificultaba bastante. Yo decía, Dios mío, voy a empezar a dar clases y yo no puedo hablar. Y yo, Dios, lloré de la emoción primero y después lloré que yo les decía a mis chicos, no voy a poder hablar. Y adivinen que mis hijos y mis compañeros de piso, Sebastián, Santi, Pacheco, Freddy, Lu, Diana, me decían, bueno, profesora, nos va a dar una clase. Y se sentaban en el salón comedor y yo con una pizarra diciéndoles, fue difícil, fue muy difícil porque yo no podía hablarles al público. Perdón. Fue difícil, pero los chicos me ayudaron mucho. Me decían, profe Ade, me hacían preguntas, que cómo el cabello, por qué se cae, por qué se parte con la decoloración, por qué no sé qué. Fue una experiencia muy bonita y fue difícil, pero no imposible. La primera clase que yo dicté fueron a 15 chicos y yo decía, Dios, como para empezar fue muy difícil, pero ellos me entendieron. Igual yo no les decía que yo no sabía hablar en público, pero ellos me entendieron, vieron bastantes dificultades en mí, pero ellos querían aprender y afortunadamente aprendieron de mí y yo aprendí de ellos y mucho. Había una profe de español de Buenos Aires, era una chica argentina, que me decía, hagamos un trato, profe. Tú me enseñas a mí lo más que puedas y yo te enseño a ti y te llevo la pizarra. Y yo, ¿cómo así que me lleva la pizarra? Y dice, todo lo que tú quieras explicar yo te lo voy anotando en la pizarra porque tú tienes una ortografía terrible. Y así hicimos y ella me escribía y bueno, ahí
mis hijos me ponían a leer mucho porque yo no, para la lectura terrible, y me decían, madre, tienes que leer, tienes que leer, tienes que leer, porque igual allá también leen mucho y son muy come libros, y eso le ayuda a uno mucho. Entonces en eso quedé yo con la chica, ella me ayudaba bastante, pero pues ella no estaba en todas las clases, ¿no? Entonces me tocaba a veces yo o preguntarle a alguna chica de las que tenía más confianza cómo se escribe, no sé qué, y era tenaz. Pero bueno, ya en la práctica era otra cosa, porque en la práctica yo soy muy buena peluquera. No es porque lo diga yo, me lo han hecho a saber y soy muy buena. Nunca he dañado un pelo, nunca he trasquilado a nadie. Desde que empecé siempre ha sido con lo mejor. Entonces ya en la práctica pues se me daba y congeniamos y empezaron a llegar y a llegar y a llegar, y se me todos los días se me juntaron, o sea, ya juntábamos grupos de 15, 20 personas, y ya estaba dictando clases todos los días. Llegamos a un tope de más o menos, cuando me retiré eran 480 personas, y ya yo feliz les hacía todos los manuales, todo. Yo ayudé muchísimo para que hubiese eso. Ya ellas me conocían, habían paraguayas, habían argentinas, habían chilenas, era un mundo de gente, peruanas, ecuatorianas, mejor dicho, era una infinidad de países, de razas, de colores, de todo. Era muy bonito, fue una experiencia muy bonita, hermosa, que todavía la llevo aquí en mi corazón, a mis chicas, a mis chicos, a todas las personas que conocí allá. Bueno, duré más o menos 3 meses, y oh sorpresa, ya llevaba casi 6 meses en Buenos Aires, cuando mi ex, que no me dejaba en paz, me decía que si yo volvía a Colombia me iba a hacer, me iba a volver, que no sé qué. Me, me, yo había dejado la peluquería, había dejado todo botado, todo tirado, y él me dijo que si no iba a arreglar los papeles, pues que la peluquería la iba a perder. Igual la perdí. Entonces mi hijo Sebastián me dice, madre, tienes que ir a Colombia. Yo le digo, no, porque no puedo dejar todo tirado, no puedo dejar esto que de verdad hice con tanta, me costó, ya estoy abriendo mi camino, ya estoy aprendiendo otro idioma, digámoslo así, estoy aprendiendo a hablar, estoy aprendiendo a disfrutar de la gente, de mi vida, de mi estar, para devolverme. Yo le tenía mucho miedo a devolverme a Colombia. Entonces él me dice, tienes que devolverte, tienes que ir y mirar y hacer separación de bienes y dejar todo listo, porque bueno, la peluquería, qué lástima, no sé qué. Y yo la peluquería la había dejado ahí a la mano de Dios. No se dio, bueno. Y esa fue una decisión muy dura, y también uno de mis peores viajes a Colombia. Entonces ya les contaré, seguiré contando ese viaje tan terrible que tuve, que bueno, eso, revivir otra vez, para mí era difícil. Después de estar tan feliz ahí en Buenos Aires, compartir con mis amigos, patinar, comer, estar comiendo otras cosas, estar compartiendo con gente, estar dictando clases, ser una persona importante. Me sentía súper importante, me quería a mí misma cada vez que me miraba al espejo. Cuando yo en Colombia me miraba a los espejos y decía, uy, no, estoy gorda, estoy fea, estoy horrible, Y yo decía, aquí mi vida ha cambiado bastante y no me quiero devolver, no quiero volver a Colombia. Yo sé que va a pasar algo. Y sí, mi gente, pasó algo, y bueno, fueron cosas muy terribles. Pero bueno, estamos aquí y les contaré. Todo está escrito en mi libro, Dueña de mi destino.
espero que lo puedan leer y ya les estaré contando un poquito más de lo que dice mi libro y de mi vida personal. Los quiero mucho, mi gente. Los espero aquí para la próxima. Ya vendré sacando más videos. Voy a sacar videos de también en otro canal que voy a hacer, que ya estoy construyendo, que estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a hacer canales, estoy aprendiendo a desenvolverme delante de las cámaras y a vivir otra oportunidad que me da la vida, porque eso es lo que me ha dado la vida, una oportunidad nueva para venir a darles a ustedes consejos, experiencias, motivación, que sí podemos salir del fango en el que nos encontramos por una persona y que no tenemos que quedarnos ahí, que perdónenme, que nos maten psicológicamente, que nos maten moralmente, que nos maten nuestra vida, nuestras capacidades de superarnos. Sí podemos, gente, sí podemos y yo seguiré luchando. Les mando un beso grandísimo y aquí los espero. Denle like, me gusta, suscríbanse y así tendremos muchos más videos. Bueno, chao, chao.